Bien, bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ver el tema corriente eléctrica. Ustedes en el transcurso de la semana sus compañeros explicaron este tema. Sin embargo, vamos a reafirmarlo por medio de este video. Corriente eléctrica, o también se llama intensidad eléctrica, es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre pues los electrones en un material. Se debe precisamente al movimiento de las cargas. Normalmente, como he mencionado, son los electrones ya en el interior de un material o un conductor. En el sistema internacional se expresa a la unidad, en este caso del amperio sobre coulombio sobre segundo. Aquí tenemos en este caso la unidad A de amperio o ampere como coulomb sobre segundo. Entonces, una corriente eléctrica trata de movimiento de cargas, y estos movimientos de cargas producen un campo eléctrico y un campo magnético, que ya hemos trabajado en análisis de campo. Y precisamente este flujo de cargas eléctricas, vamos a ver cómo se trabajan. Supongamos que tenemos un alambre conductor. Aquí lo vemos, ese es el alambre conductor. Y dentro de él se mueven los electrones, ¿sale? Y vamos a suponer que los electrones se mueven hacia un lado. Tenemos acá entonces el flujo de carga eléctrica. Fíjense que el movimiento de los electrones siempre es contrario al campo eléctrico. Aquí lo estamos viendo, el movimiento de electrones a la izquierda y la intensidad del campo eléctrico es a la derecha. El instrumento que se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro. Aquí lo tienen ustedes del lado aquí en la derecha, que pues se calibra precisamente en amperios y también se llama amperímetro. Hoy en día se utilizan lo que son los multímetros, que precisamente tienen para medir diferentes cargas eléctricas o intensidades de las corrientes eléctricas. Entonces, cuando dos cuerpos cargados con diferente potencial se conectan mediante un alambre conductor, como el que tenemos acá, las cargas se mueven del punto del potencial normalmente eléctrico que es más alto hacia el más bajo, lo cual genera una corriente eléctrica instantánea. Entonces, la corriente eléctrica normalmente va a pasar por esos conductores y se dice que viaja básicamente a una velocidad aproximada de la luz, a 300,000 kilómetros sobre segundo, pero los electrones se dicen que no tienen o no viajan a esa misma velocidad y su promedio es más o menos de 10 centímetros sobre segundo. Nosotros vamos a ver que existen dos tipos de corrientes eléctricas. Ya lo habían hablado sus compañeros, son corriente continua y corriente directa. Vamos a ver aquí, vamos a expresar primero lo denominado de corriente continua o también llamado corriente directa, ¿no? Normalmente lo van a ver ustedes como CC o también llamado CD, que es lo mismo. Entonces, si se dan cuenta aquí en la gráfica, ustedes pueden ver que la corriente directa o corriente continua se muestra precisamente constante en una sola dirección. Siempre la dirección va a ser la misma y va a existir una tensión y obviamente no va a variar con el tiempo. Lo vemos en la gráfica. Existe una tensión que es el voltaje. Vamos a ponerlo así y obviamente el tiempo es en este caso sobre segundo. Bien. ¿Cuáles son los ejemplos o en dónde, qué cosas se utilizan en la corriente continua o corriente directa? Por ejemplo, tenemos los autos, que son las baterías, las locomotoras, el mismo metro, las lámparas de mano, las baterías de celulares y bien, muchos equipos son utilizan ese tipo de corriente continua. Hablábamos principalmente que este tipo de corriente continua, el flujo de electrones, que son negativos, que ya explicamos aquí, vemos acá, los flujos de electrones que pasan por un conductor, que es el alambre o el cable, van siempre del lado negativo al positivo. Hoy sabemos, por ahí explicaron también sus compañeros, supongamos que tenemos una batería, este es positivo y este es negativo, o puedo poner al revés, siempre
pues los electrones o el flujo de electrón va a ir hacia esta posición, ¿sale? Serían los electrones que viajan del positivo al negativo. La unidad que se utiliza o que equivale es el coulombio, aquí lo tenemos, que es básicamente la carga, y el coulombio, un coulombio equivale a 6.28 por 10 a la 18 electrones. Bien, yo quiero hacer aquí un breve paréntesis. Hoy sabemos o conocemos que son los electrones los que pasan del lado negativo o que viajan del lado negativo hacia el lado positivo. Quiero hacer un paréntesis que antes se tenía una convención existente. Básicamente era la teoría de Benjamin Franklin, la teoría se llamaba teoría del fluido de Benjamin Franklin, y él muchos tiempos se imaginaba que la electricidad era como un flujo invisible. Él lo imaginaba como un tipo de flujo invisible, y él aseguraba que un cuerpo cualquiera si tenía el cuerpo más fluido de lo normal, tendría una carga positiva, y si por el contrario el fluido tenía o era menos de lo normal, tendría una carga negativa, ¿sale? Entonces, a lo que acabo de mencionar es que él supuso que la corriente eléctrica fluye de lo positivo a lo negativo, ¿ok? Ojo, la convención o el sistema convencional que se tenía de Benjamin Franklin decía que el fluido siempre era del positivo a lo negativo. Esta teoría era muy, muy aceptada, precisamente llamado flujo convencional, y pues se tomaba como cierta en su momento. Ya obviamente un tiempo después se descubre que el flujo no era de lo positivo a lo negativo, sino todo lo contrario, como lo que acabamos de, en este caso, explicar. Bien, en la corriente eléctrica existen dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La parte de la corriente continua ya la explicamos, la parte de la corriente alterna es la que tenemos hoy en día en casa, así como los enchufes, y esta corriente siempre va a viajar en dos sentidos, van y vienen, y se establecen precisamente en ciclos por segundo. Los ejemplos, ya dijimos, casas, departamentos, los semáforos, el alumbrado público, etcétera. En la corriente alterna siempre va a circular en ambos sentidos, y esto ocurre entre 50 o 60 veces en un segundo. Fíjense, aquí se puede ver una curva, esta es la curva llamada curva senoidal, y representa la variación de la tensión, es decir, del voltaje, en una corriente alterna con la utilización de un círculo pues de trigonometría, ¿no? O un círculo trigonométrico, que es básicamente la matemática. Y sobre todo en la corriente alterna también existe algo que se llama la frecuencia, que es la cantidad de vueltas o ciclos que produce o que se producen en una unidad de tiempo.